En este video vamos a explicar lo que es la nomenclatura en cuanto a lo que es química inorgánica. Como sabemos, la química va a ser la ciencia que estudia a la materia y su relación con la energía. Lo que quiere decir que va a estudiar a la materia en cuanto a composición, estructura y la relación con la energía va a ser mediante las reacciones químicas. Esta se va a presentar por lo que es por medio del calor y todo lo demás. Entonces, la química va a tener dos de sus ramas que van a ser la química inorgánica y la orgánica. Nos enfocaremos en lo que es inorgánica. La inorgánica va a tener lo que es compuestos. Esos, para nombrarlos, va a tener ciertas nomenclaturas, las cuales actualmente existen tres: tradicional, sistemática y la de stock. La tradicional va a ser aquella que va a trabajar con prefijos y sufijos. En el caso de cuando nuestros números de oxidación sean menores, va a ser hipo-oso y va a ascender en cuanto a lo que sea los números de oxidación, que pueden ser desde el 1 hasta el 7. Cuando tengamos el menor va a ser hipo-oso, de ahí va a ser oso, ico y terminar con lo que es per-ico. Eso es cuando tengamos una valencia mayor. En el caso de la sistemática va a trabajar con lo que son los prefijos mono, di, tetra, penta, hepta, octa, nona, etc. Y para lo que es el caso de la nomenclatura stock, va a ser aquella que va a trabajar con los números romanos en paréntesis, que con el paso del video vamos a ir explicando cada uno. Entonces, tenemos que en la química inorgánica van a haber diferentes tipos de compuestos. Vamos a comenzar con lo que son los óxidos, de ahí lo que siguen los hidruros, hidróxidos, ácidos y lo que son las sales. En el caso de los óxidos, tenemos que van a ser de dos tipos, los que son los básicos y los ácidos. En el caso de los ácidos, van a dividirse en lo que son hidrácidos y lo que son los oxiácidos. Y por último, para las sales, tenemos que van a ser binarias y lo que son los aloideas. Primeramente tenemos lo que son los óxidos. Los óxidos se componen en básicos, también conocidos como metálicos, y los ácidos, conocidos también como no metálicos o anhídridos. Se denomina básicos ya que a la combinación de un óxido básicos más agua forman bases, y los óxidos ácidos más agua forman ácidos. Aquí en la fórmula de los básicos podemos observar que es un metal más oxígeno, y en la de los ácidos es un no metal más oxígeno. Acá les tengo unos ejemplos, que es el hierro. El hierro tiene dos números de oxidación y trabaja con el más 2 y el más 3. A la hora de desarrollar el procedimiento, esto se tiene que hacer cruzado, se tiene que hacer un cruce de números de oxidación. En este caso nos quedaría lo que es Fe2 más 2 más O2, pero se puede simplificar y nos quedaría feo. Con el 3 es lo mismo, es un cruce y nos quedaría Fe2O3. En el caso del sodio también es lo mismo, es un cruce y nos quedaría Na2O. En el caso del cobre, que también trabaja con dos números de oxidación, que es más 1 y más 2, nos quedaría la del más 1 como Cu2O, y con el número de oxidación más 2 nos quedaría Cu2O2. En el caso de los ácidos también les traigo un ejemplo, que es el cloro. El cloro trabaja con cuatro números de oxidación, que es más 1, más 3, más 5 y más 7. Para hacer esto es lo mismo, es un cruce de números de oxidación. En el primer caso, que es más 1, quedaría Cl2O. En el segundo quedaría Cl2O3. En el tercer ejemplo, que es más 5, su número de oxidación, quedaría Cl2O5. Y en el último caso, que ya es más 7, su número de oxidación, nos quedaría Cl2 oxígeno 7. Para la nomenclatura de los óxidos básicos metálicos, usaremos la tabla ya antes mencionada de sufijos y prefijos del método tradicional. En el caso del hierro, como tenemos dos números de oxidación, usaremos para el menor oso y para el mayor ico. Entonces, en el caso menor nos quedaría óxido ferroso,
Para el número de oxidación 3 usaríamos óxido férrico. En el caso del sodio, como su número de oxidación es 1, nos quedaría óxido de sodio. En el caso del cobre haríamos lo mismo, usaríamos el número de oxidación menor, oso, y el número mayor, que es más 2, ico. Y esto nos quedaría óxido cuproso y óxido cúprico. Para la nomenclatura sistemática, en el caso de óxido ferroso, usaremos monóxido de hierro. El monóxido proviene de que solo tenemos un oxígeno, y de hierro porque también tenemos solo un átomo de hierro. Para el óxido férrico usaremos trióxido de hierro. El trióxido proviene de que tenemos 3 oxígenos y tenemos 2 átomos de hierro. En el caso del óxido de sodio usaremos monóxido de disodio. El monóxido porque solo tenemos un oxígeno, y el disodio ya que tenemos 2 átomos de sodio. En el óxido cuproso usaremos monóxido de dicobre. El monóxido porque solo tenemos un oxígeno, y el dicobre porque tenemos 2 átomos de cobre. Para el óxido cúbrico usaremos monóxido de cobre. Solo tenemos un oxígeno y tenemos un cobre. Para la nomenclatura STOP usaremos la tradicional más el número de oxidación que tiene. Para el óxido ferroso usaremos óxido de hierro 2. Para el óxido férrico usaremos óxido de hierro 3. En el caso del óxido de sodio, como solo maneja un número de oxidación, quedará óxido de sodio. Para el óxido cuproso usaremos óxido de cobre 1, porque su número de oxidación es 1. En el óxido cúbrico usaremos óxido de cobre 2. Para la nomenclatura de los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos, usaremos la tablita ya antes dicho, de los prefijos y sufijos. En este caso usaremos el elemento cloro. El elemento cloro es un elemento muy importante, ya que tiene 4 números de oxidación, que es el más 1, más 3, más 5 y más 7. En este caso usaremos los 4 prefijos que están en la tablita, acomodándolos de menor a mayor. También para la nomenclatura tradicional usaremos principalmente la palabra anhídridos, luego seguida de las letras de las palabras de la tabla y el no metal. En el primer caso, ya que el número de oxidación es más 1, usaremos el término hipooso, y esto nos quedaría anhídrido hipocloroso. En el segundo caso, que es más 3, usaremos lo que es oso, entonces nos quedaría anhídrido cloroso. Para el tercer caso, su número de oxidación es más 5, entonces podemos observar que como va de menor a mayor usaremos ico. Esto nos quedaría anhídrido clórico. Y para el último caso, su número de oxidación es más 7, por lo tanto el 7, ya que es el mayor, usaremos el prefijo perico. Nos quedaría anhídrido perclórico. Para el caso de la sistemática, la UICPAC nos dice y nos recomienda que debemos usar la sistemática. Para el primer caso, que es anhídrido hipocloroso, usaremos monóxido de dicloro. Como ya había mencionado antes, el monóxido proviene de que tenemos solo un oxígeno, y el dicloro porque tenemos 2 átomos de cloro, por lo tanto nos queda monóxido de cloro. En el segundo, que es anhídrido cloroso, nos quedaría trióxido de dicloro. El trióxido proviene de los 3 oxígenos y el dicloro de los 2 átomos de cloro. En el siguiente caso, anhídrido clórico, usaremos petróxido de dicloro. El petróxido sale de los 5 oxígenos y el dicloro de los 2 átomos de cloro. Y para el último caso, que es anhídrido perclórico, usaremos heptóxido de dicloro, ya que el heptóxido viene de los 7 oxígenos y el dicloro de los 2 átomos de cloro. La parte de hidruros va a estar compuesta por lo que es un metal y más lo que es el hidrógeno con carga negativa de -1. Esto es para el caso de los hidruros metálicos. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que es compuestos en cuanto a lo que son hidruros. Tenemos lo que es NaH,
BeH2, litio en forma de hidruro también, KH, CaH2, CuH y CuH2. Para lo que es esta nomenclatura de los tres tipos, para el caso de la tradicional, vamos a tener que hacer uso de lo que es la tabla que hemos venido realizando. Recordemos que cuando el átomo, en el caso del metal, solo tiene un número de oxidación, no se va a agregar ningún prefijo o sufijo que tengamos de aquel lado. Por lo tanto, en el caso primero tenemos hidruro de sodio, aquí va a ser hidruro de berilio. El 2 de aquí es porque las cargas se intercambiaron, porque berilio tenía carga de +2 y lo que es el hidruro tiene de -1, por eso al cambiar queda de esta forma. Tenemos lo que es el hidruro de litio, hidruro de potasio, hidruro de calcio, y para estos dos casos ahí sí vamos a tener que aplicar lo que es aquella tablita, porque tenemos más de un número de oxidación. Tenemos en este caso 2, que es el +1 y el +2. Como recordamos, cuando son dos números de oxidación vamos a tener que aplicar lo que es las terminaciones ICO y la terminación OSO. OSO va a ser para el caso con la valencia +1 y el caso de ICO va a ser cuando cobre trabaje con +2. Por lo tanto, aquí va a quedar como hidruro cuproso y en el de abajo hidruro cúprico. Para la sistemática vamos a hacer uso de lo que son los prefijos, mono, di, tetra y todo lo demás que hemos mencionado. Por lo tanto, aquí va a quedar como monohidruro de sodio, dihidruro de berilio, monohidruro de litio, monohidruro de potasio, dihidruro de calcio, y para los últimos dos serían monohidruro de cobre y dihidruro de cobre. Por último, para el caso de la nomenclatura Stock, vamos a hacer uso de lo que son los números de oxidación en números romanos en paréntesis. Para todos estos casos, como solo tenemos un número de oxidación, no vamos a agregar nada de eso. Por lo tanto, van a quedar igual que la parte tradicional. En el caso de estos dos, ahí sí vamos a agregar lo que es el hidruro de cobre cuando trabaje con valencia 1 en números romanos, y cuando trabaje con valencia 2, el 2 en números romanos. Para el caso de los hidróxidos, vamos a tener que su fórmula general va a ser un metal más lo que es el radical OH. Ese radical OH se conoce como hidroxilo u oxidrilo. Va a tener carga negativa de -1. Ejemplos de estos vamos a tener lo que es zinc con el OH, cobre en sus dos valencias con el OH y plata también con su única valencia y el OH. En el caso de zinc y de plata, que solamente tienen un número de oxidación, van a nombrarse sin ningún problema: hidróxido de zinc, y en el de hasta abajo va a ser hidróxido de plata. Para el caso de cobre vamos a usar lo que es la tabla que usamos anteriormente con los hidruros, quedando cuando trabaja con la valencia de +1 como hidróxido cuproso y como hidróxido cúprico cuando trabaje con +2. En la sistemática vamos a usar lo que es los prefijos antes mencionados. En el caso primero va a ser monohidróxido de zinc, para cobre va a ser monohidróxido de cobre, dihidróxido de cobre y por último monohidróxido de plata. Para el caso de la nomenclatura Stock, usando lo que son los números romanos, para plata y para lo que es zinc vamos a nombrarlos sin agregar ningún número romano en paréntesis, porque es la única valencia con la que trabajan. Para el caso de cobre sí vamos a tener que agregarlos cuando sea hidróxido de cobre valencia 1 y cuando sea hidróxido de cobre con valencia 2, para estos dos casos que tenemos acá. Bien, vamos a hablar ahora acerca de los ácidos. Como todos sabemos, los ácidos son compuestos binarios de cualquier elemento con el hidrógeno y se van a dividir en dos tipos, como son los hidrácidos y los oxiácidos. En algunos casos los encontraremos como oxácidos. Vamos a ver aquí, hablar de los hidrácidos. Primeramente, su fórmula está formada por el ion hidronio, sabemos que es el hidrógeno con valencia 1 positivo, y más un no metal. Aquí yo puse unos ejemplos como son el HCl, el HI, el HF
y el H2S. Sería lo que son un ejemplo de hidrácidos. Y en base a los oxiácidos, sabemos aquí tenemos la palabra clave oxiácidos. Vemos ya de lleno que va a trabajar con oxígeno. Entonces la fórmula de los oxiácidos va a ser el ion hidronio más un no metal más el oxígeno. Aquí yo mencioné unos ejemplos como son el H2SO4, el H3PO4 y los demás. Ahí observamos el ejemplo de los hidrácidos y los oxiácidos. Bien, ahora vamos a ver cómo se nombran estos compuestos que les acabo de explicar. Comenzamos con los hidrácidos. Tenemos una regla que nos dice que para nombrar a los hidrácidos ponemos ácido seguida del nombre del no metal con la terminación hídrico. Aquí vamos a nombrar a los ejemplos que les puse anteriormente y aquí se les escribí. Vamos a ver, tenemos el HCl. Vemos que trabaja con el cloro, ponemos ácido seguida del no metal, clor, pero con terminación hídrico. Así que vemos que el nombre que se forma es el ácido clorhídrico. Seguimos con el siguiente ejemplo que es del hidrógeno más el yodo. ¿Cómo quedaría la forma? Quedaría ácido yod con su terminación hídrico. Tenemos el ácido yodhídrico. Continuamos con el siguiente ejemplo que es el hidrógeno con el flúor. Quedaría entonces de la siguiente manera como lo manejamos anteriormente, ácido flúor hídrico. Y de igual manera vamos con el último que le puse el H2S. Vemos que es el azufre y de igual manera nombramos ácido sulfídrico. Y es así como nombramos a los hidrácidos. Ahora, vamos a explicar cómo se nombran los oxiácidos. Ahí, como les describí, tenemos en cuenta aquí la tabla que les mostré anteriormente, un fragmento de la tabla. Vamos a ver, les voy a explicar aquí, como les dije, trabaja con el oxígeno. Bueno, ahora tenemos que fijarnos muy bien de la tabla de los iones y tenemos la regla. Para nombrar a los oxiácidos escribimos ácido seguido del ion que éste tenga en su fórmula. Es decir, aquí vemos en el ejemplo H2SO4. Vemos que el ion que yo manejo, está aquí en mi tablita, es sulfúrico. Entonces, mi nombre se formará de este compuesto será ácido sulfúrico. De igual manera pasamos al siguiente ejemplo, donde mostraremos que utilizamos ahora el ion fosfórico. Y aquí lo voy a marcar. Entonces nuestro compuesto se va a llamar ácido fosfórico. Y hacemos lo mismo con los demás. Utilizando las tablas que explicamos anteriormente, vamos a ver que este va a ser el ácido nítrico por la valencia que trabaja, y aquí vemos que está en su ion, sería el ácido nítrico. Continuamos con lo que sería este compuesto. Vemos que ahí en la tabla marca que es el ion nitroso, entonces sería ácido nitroso. Y al último sacaríamos el nombre a este último compuesto, que sería el ácido perclórico. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla maneja que el ion con el que trabaja es el perclórico. Y es así como nombramos a los ácidos, hidrácidos, oxiácidos. Para el caso de las sales tenemos que hay de dos tipos, las binarias y las aloideas. En el caso de las binarias, nuestra fórmula general va a ser un metal más un no metal. Así de sencillo. Tenemos como ejemplo NaCl, Al, Br3, BeS, MgI2. Y para el caso de las aloideas, nuestra fórmula general va a ser un metal más un no metal más oxígeno. O sea, esta es la unión, la interacción para que se formen nuestras sales aloides. Y como ejemplo tenemos Na2SO4, AlPO4, CaNO3, K2CO3. Para la nomenclatura de las sales, en el caso de las binarias, que es un metal más un no metal, tenemos que, vamos a poner primero, en el caso de la tradicional, el no metal, terminación uro, D más el metal. Nos vamos a guiar más que nada en nuestra tabla que tenemos acá arriba.
Por ejemplo, tenemos varios ejemplos, por así decirlo. Cloruro de sodio. Como estamos trabajando con números de oxidación de 1, pues así se quedaría. No utilizaríamos ninguna terminación. Bromuro de aluminio, sulfuro de berilio, yoduro de magnesio. Y para este caso, cloruro ferroso, se nombra, la nomenclatura es así ya que trabajamos con número de oxidación más 2. Y otro caso similar a este sería cloruro férrico, ya que tenemos el número de oxidación de más 3. Nos guiamos en nuestra tabla de acá. Ok, para la sistemática, pues la sistemática va a ser monocloruro de sodio, ya que tenemos un elemento de cloro y uno de sodio. Tribomuro de aluminio, ya sabemos por qué, hay 3 bromos y un aluminio. Monosulfuro de berilio, diyoduro de magnesio. Y acá tenemos dicloruro de hierro, ya que tenemos 2 de hierro y 1 de cloro. Y tricloruro de hierro, que es un caso similar a este. Para lo que es la de stock nos vamos a basar en lo que ya teníamos acá, la terminación no metal, terminación uro más el metal. Cloruro de sodio, como ya tenemos cloruro de sodio, pues no ponemos nada más porque es valencia 1, igual en el bromuro de aluminio. Tenemos el sulfuro de berilio, el yoduro de magnesio, que son casos similares. Cloruro de hierro 2, ¿por qué? Porque trabajamos con valencia de más 2, entonces ponemos cloruro de hierro más la valencia con la que estamos trabajando. Y el caso similar a este, que sería cloruro de hierro igual. Y al final con números romanos, el número de oxidación, 3. Nuestra forma de decir la nomenclatura de las sales aloideas nos va a dar referencia a que necesitamos conocer nuestra tabla de aniones. A partir de ello se dice el nombre del anión seguido de el nombre del metal. Y tomando en cuenta nuestra tabla de términos también. Acá tenemos en este caso sulfato de calcio, fosfato de aluminio, nitrato de potasio, nitrito de ferroso y nitrito férrico. En este caso nitrito, que es el nombre del anión, más ferroso porque nuestra tabla de términos dice que cuando trabajamos con número de oxidación de 2 terminará en oso, y cuando trabajemos con número de oxidación de 3 terminará en ico. Y en la nomenclatura de stock, sulfato de calcio, fosfato de aluminio, nitrato de potasio, nitrito de hierro 2 por el número de oxidación, claro, y nitrito de hierro 3, como lo veníamos viendo